eh, titulamos el informe Las deudas en la educación media, ¿no? Ujú. Esto, considerando un dato, te diría positivo, que la expansión de la escolarización en secundaria es un logro de las últimas décadas, Ujú. Martín. Sí. Persiste un importante deterioro, por supuesto, en las trayectorias, en los aprendizajes, en la desigualdad socioeconómica y territorial respecto a la educación media, pero ha habido logros. Alrededor de un 20% egresa en modalidades para adultos, programas como Fines que claramente han progresado. Hay que ver los procesos de continuidad de cara al futuro, ¿no? Pero es una de las principales formas, podemos decir, con claridad de integración social para la juventud, la educación media. También una de las herramientas fundamentales para desempeñarse en el mercado laboral y mitigar los mecanismos que reproducen desigualdad. La matrícula creció, te podemos decir, en la última década. Aún es un gran desafío lograr la universalidad, es decir, llegar al universo total de la posición de juventudes respecto a la culminación de esta etapa escolar, donde hay un abandono destacado, pero bueno, hay como todo, ¿no? Signos positivos, signos preocupantes, signos muy negativos respecto, por ejemplo, a todo lo que es el proceso de aprendizaje, conclusiones de aprendizaje, por ejemplo, en materias como matemáticas o lenguas, donde allí no solamente hay signos alarmantes, sino además signos alarmantes de acuerdo a las posiciones geográficas donde viven los argentinos y las argentinas. No Ujú. es la misma el rendimiento académico, el que sucede en jóvenes, por ejemplo, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que habitantes de una provincia del norte argentino como el Chaco. Ujú. Allí hay una distancia, una diferencia en cuanto también el rendimiento y el proceso de aprendizaje de los contenidos, por ejemplo, en dos materias centrales, como podemos determinar en matemáticas y en lengua. Alberto, ¿y qué factores encontramos, ¿no? Para intentar explicar esta situación que vive la educación media, a diferencia de la que vive la educación tal vez primaria, ¿no? Donde allí sí tenemos un nivel de universalización mucho más amplio, mucho más grande, un nivel de deserción menor. Pero en el nivel medio, digo, ¿qué factores operan? La necesidad tal vez de ayudar a la familia en lo económico y por ende los chicos se van a trabajar y abandonan la escuela. Porque esta nueva escuela tal vez no satisface las necesidades o aquellos aspectos de interés que le indiquen al chico que tiene que permanecer hasta el final del ciclo. Digo, ¿cuáles son esos factores que adelantan la salida de los alumnos de la escuela? Yo te diría que un elemento central es la desigualdad, Ujú. ¿sí? Es un factor que incide no solamente en el acceso, sino también en las trayectorias y en los aprendizajes, ¿no? Esto determina urgencias. Tenemos que recuperar un dato que nos ha impactado ya desde hace un buen tiempo y que nos viene confirmando un descenso respecto a la calidad de vida de la ciudadanía argentina, donde el mayor número de porcentaje de habitantes en el suelo argentino que están comprendidos en la pobreza son las juventudes, y estas juventudes son las que ingresan, permanecen, transitan en los espacios educativos, es decir, que el deterioro de la calidad de vida, en la creciente pobreza que viven las juventudes de la Argentina, también se evidencia con afectación en el proceso de aprendizaje, abandonos que suceden en este caso sobre la educación media. Ujú. Bueno, es un tema súper interesante lo que estás marcando, Alberto, ¿no? Porque por un lado los avances que señalás, ¿no? En la última década, la universalización, vemos que hay mayores escuelas, mayores cantidad de Ujú. escuelas, pero está este otro desafío, ¿no? De la posibilidad de que los chicos puedan terminar y luego continuar
los estudios universitarios. Allí el porcentaje aún se reduce más, ¿no? De aquellos que permanecen en el tercer nivel. Sí, hay un porcentaje, además crecen los niveles de incertidumbre, ¿no? Ujú. Porque en estos momentos, por ejemplo, siempre se ha trabajado casi con un año de antelación el programa Fines respecto a todo lo que es el proceso de secundario para ya aquellos segmentos que están transitando la salida de la juventud y si se quiere en la etapa de adultos iniciales, ¿no? Pero en cuanto a la antelación de los programas como Fines, bueno, hoy estamos transitando muchísima dificultad para lo que van a ser los programas que efectivamente van a suceder. ¿Por qué? Porque el programa Fines se estableció con una coparticipación de responsabilidades entre los estados jurisdiccionales provinciales y el Estado Nacional, es decir, que había como un cofinanciamiento del proyecto Fines. En este caso, en un marco de discusiones de cómo es la convivencia respecto a los recursos económicos y la aplicación de los recursos económicos y la distribución sobre determinadas políticas públicas, y en este caso compartidas entre nación y estados provinciales, esto está en el foco, en la atención permanente para ver de qué manera va a continuar. A estos niveles de incertidumbre estamos sometidos hoy los argentinos respecto a la educación media y el programa Fines que tan importante ha sido para muchos argentinos que han podido culminar en distintas etapas de su vida por interrupciones en la educación media, haber culminado la escuela secundaria, ¿no? Alberto, por último, ¿qué grado de importancia ves y analizan allí en la Fundación que le da la clase política a estos temas? Bueno, nos parece que ha habido importantes avances respecto a sanciones de leyes, marcos normativos que han facilitado este progreso del que hablábamos en un comienzo, ¿no? Sin lugar a dudas, hay que avanzar también en una idea de armonización respecto a los objetivos y la planificación territorial del proyecto de la educación media, porque no solamente hay una desigualdad económica en la que hay determinados sectores más vulnerables que tienen mayor dificultad para resolver el recorrido, la trayectoria en la educación media, sino además esto se ve en la desigualdad económica como en el rendimiento académico hay los niveles socioeconómicos bajos, tienen una menor calidad, un menor desempeño positivo respecto al aprendizaje que aquellos que tienen un nivel social medio o medio alto. También las desigualdades económicas suceden en términos de dimensión geográfica, esto que te señalaba en un momento, ¿no? Entonces, las armonizaciones de los objetivos, cómo corregir y accionar de acuerdo a las realidades de los orígenes desde el cual esa persona con una determinada realidad va a estudiar, va a culminar su etapa secundaria. Y de acuerdo a dónde vive, son elementos que implican estudiar en detalle cómo abordar las situaciones de asimetrías que existen en la Argentina. Es decir, que no se puede planificar bajo solo un modelo para para mejorar la calidad educativa de la Argentina, sino que hay que establecerla de acuerdo a estas diversidades de realidades para tener justamente políticas públicas educativas con mayor impacto en el mejoramiento de los rendimientos. Alberto, te agradecemos por esta charla con nosotros aquí en Canal 20 de Villa María. Súper interesante el tema. La seguimos más adelante, si te parece. Como no, muchas gracias. Abrazo grande.